Este video está sponsorizado por JLC PCB. En esta empresa líder en fabricación de placas electrónicas, ustedes pueden obtener hasta 10 plaquetas de este tipo que no pasen de 10 por 10 centímetros por solo $2. Con este tipo de calidad, con esta terminación muy profesional. Solo entran a la página www.jlcpcb.com y ahí diseñan su plaqueta, tienen las herramientas necesarias para diseñar sus propias plaquetas y encargarlas. Hola amigos de YouTube. En el video de hoy vamos a ver cómo agenciarnos, cómo hacer un red switch o un interruptor magnético. Estos útiles aparatitos se utilizan mucho en electrónica. Lo que ocurre es que los que vienen no son de los muy baratos y son para electrónica, por ejemplo, y para muy poco amperaje. Un red switch es lo que están viendo acá, que tiene dos contactos, dos laminitas o tres puede tener según si es con normal abierto y normal cerrado, y ante la presencia de un imán estas láminas se abren, se pegan o se despegan de acuerdo al uso que le pueda dar cada uno. Normalmente vienen con dos láminas que pueden ser abiertas o cerradas, y cuando uno le arrima un imán se convierte en lo contrario a lo que está cuando no tiene el imán, es decir, si es cerrada se pasa a ser abierto, no conduce, y si es abierto pasa a cerrarse y conducir. Pero ¿qué ocurre si nosotros queremos, mediante un imán, manejar corrientes más altas, por ejemplo, como hacer andar un taladro, hacer andar un motor? En ese caso, yo no he visto que vengan grandes así, si vienen son carísimos. Nos podemos agenciar fácilmente de un red switch o un interruptor magnético buscando en alguna plaqueta vieja que tengamos en desuso. Casi todas tienen esto que ustedes ven acá, que son relays. Todo el mundo conoce los relays o relé, como quieran llamarlo, o contactor. Dichos relés tienen, en este caso, por ejemplo, una bobina que uno con poquísima corriente lo activa y cierra un contacto, y bueno, y puede utilizar, por ejemplo, hasta 10 amperios en estos casos de este tipo de plaqueta. Pero por ejemplo en la de los aire acondicionados hay algunos que son de hasta 20 amperios. O sea que nosotros con un imán, como vamos a ver ahora, podemos agenciarnos de un interruptor magnético de hasta 20 amperios, que con eso es para hacer funcionar un motor ya bastante grande. Nosotros lo vamos a ver ahora. Estos son los relecitos, y yo aquí traigo uno que lo hemos cableado ya. Por ejemplo, este es el cable común y hay un normal cerrado y un normal abierto. Le dejé los dos para utilizarlo en las dos formas. Vamos a hacer las conexiones para hacer andar un taladro, por ejemplo. Este es un taladro de 600 vatios, sería una locura ponerle uno de esos que acabé de mostrarles recién. Lo primero que haremos será conseguir una conexión, aquí la tenemos, para conectar aquí en el toma corriente. Tengan cuidado cuando ustedes lo hacen, aquí todavía no está energizado, pero bueno, yo acá se los hago provisorios, pero ustedes deben tener cuidado cada vez que hacen algo, aislar bien, si es que lo van a seguir usando al aparato, y tienen cuidado de no tocar, Vamos a ir directamente a empalmar uno de los cables de la tensión con el común del relé. El común es el que está al medio, entre dos patitas que son la bobina, y conmuta con esta o con la otra salida. Nosotros vamos a usar la que creo que es normal abierta. Aquí nosotros tenemos que la tensión de red viene directamente y alimenta el común. Y por uno de los cables no va a salir tensión al menos que activemos este relé. Ahora de uno de los cables de salida, que es este, vamos a conectar, o sería la entrada al taladro. Y aquí nos estaría faltando el neutro, que lo vamos a sacar del otro cable de red y lo ponemos directamente acá.
En este caso, este cable no lo vamos a usar, usaremos una salida nomás. Ahora conectamos la red eléctrica y apretamos el taladro y lo dejamos en funcionamiento. Aquí estaría con el gatillo listo para ser usado. Como verán ustedes, el taladro no está funcionando porque el interruptor está abierto. ¿Cómo lo vamos a activar? Tomamos un imán, en este caso de neodimio, que son los mejores. Acá les recomiendo tener cuidado, por eso les decía que deben aislar todos los contactos, porque si tocan algún cable vamos a tener tensión. Yo estoy acostumbrado a trabajar así, pero ustedes deben optar por todas las medidas de seguridad contra riesgos eléctricos. Vamos a arrimar. Y ustedes ven que con solo girar un poquito el imán ya activa. Lo mismo si le pusiéramos una lámpara o otro tipo de motor. Ahora vamos a reemplazar el taladro por un motor de una secadora de ropas. Este es un motor de 2800 RPM y nosotros lo vamos a conectar tal cual lo teníamos antes al taladro. Les recuerdo, nunca deben poner en marcha un motor estando suelto, porque algunos tienen demasiado torque y se pueden salir rodando y caerse al suelo. En este caso yo los tengo más que probados ya y sé que no va a ocurrir eso. Conectamos nuevamente y le colocamos el imán en posición. Simplemente lo movemos un poco y el motor arrancará o se detendrá según la posición que lo ponemos. Eso es porque en vez de utilizar la bobina y generar magnetismo para atraer y poder accionar, simplemente lo accionamos directamente con magnetismo y obviamos la tensión eléctrica para la bobina. Entonces podemos manejar relé de mucha potencia, podemos hacer andar motores, lo que sea, arrimándole o no un imán. También podremos hacer al revés, utilizar el normal cerrado, o sea que acá ya el motor va a andar directamente sin usar nada, y ahora con el imán se va a detener. Cuando saquemos el imán se vuelve a poner en marcha. Este es un motor de un secarropa que consume 2,8 amperios, pero no se olviden que este pequeño relé que tenemos aquí, que son estos que tenemos también acá en las plaquetas, pueden soportar 10 amperios tranquilamente, y ahí los hay hasta de 20 y quizás más también. Por eso, y son muy baratos, mucho más barato que un red switch. Recuerden, amigos, que cuando trabajan no utilicen lo que yo estoy mostrando acá, pero uno a veces, por hacerlo en el poco tiempo que uno tiene para hacer los videos, lo estoy haciendo cuidándome de otra forma, pero ustedes deben usar los elementos de seguridad. Si pueden usar guantes, mejor, y siempre hacer conexiones desconectado de la red y estar bien calzado por si hay un contacto accidental, que tengan zapatos o zapatillas aislantes como yo uso. Y antes de finalizar, quiero hacer un saludo para las personas que han sido primero en comentarios anteriores, y ellos son Sebastián de Jarve, de Paraná, Entre Ríos, y Alonso Ailión, de Chihuayate, Chile. Para estas dos personas vaya un saludo enorme de Canal El Angelito y del mío propio. Les dejo mi Instagram aquí, que siempre algo vamos a estar subiendo, por si quieren seguirme. Y en el ángulo superior derecho de sus pantallas van a encontrar una I en un círculo que significa información. Clicando ahí se van a abrir un menú desplegable en el cual yo tengo enlaces de otros videos que quiero recomendarles o que a veces siguen una misma saga. En lo posible, compartan los videos, compartan el canal, que eso lo ayuda a mantener mejor posicionado en internet y vamos creciendo un poquito cada día. Amigos, será hasta que nos veamos.